Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Es un gusto acompañarlos. Soy María Luisa Rosell, por Juan Carlos Iragorri, que se encuentra fuera de la ciudad de Washington. Le doy la bienvenida a los invitados al programa del día de hoy. En primer lugar, a Roger Santo Domingo, analista político venezolano. Roger, buenos días. Buenos días. José Díaz Briceño, el corresponsal del diario Reforma de México. Bienvenido también, Gracias. por supuesto. Y a Pablo Pardo, el corresponsal del diario español El Mundo. Bienvenidos a los tres. Muchas gracias. Vamos a comenzar hablando primero sobre México, sobre su país, José, a propósito de la decisión del virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que le envió una carta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, la semana pasada, en donde le propone que haya un entendimiento entre ambos países en temas de comercio, de migración y, por supuesto, de seguridad. Me anima el hecho de que ambos sabemos cumplir lo que decimos, conseguimos poner a nuestros votantes y ciudadanos al centro y desplazar el establishment o régimen predominante, dice en la carta Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump. Todo está dispuesto para iniciar una nueva etapa en la relación de nuestras sociedades sobre la base de la cooperación y la prosperidad, concluye esta misiva que le envía Andrés Manuel López Obrador. El presidente electo de México se va a posicionar en el cargo el 1 de diciembre y con esta carta lo que está tratando es mantener un tono conciliador con el presidente Donald Trump. La pregunta, José, es si lo va a lograr, si va a ser posible mantener ese tono conciliador en el largo plazo después del 1 de diciembre. Bueno, María Luisa, es una carta de 7 páginas, larguísima, hablando de muchos de sus proyectos internos y todo el mundo nos preguntamos, ¿será esta una carta que el presidente Donald Trump lea? Yo creo que él no lee más que un tweet o una gráfica de PowerPoint o cambia los canales de Fox inmediatamente. Una carta de 7 páginas, no creo que le llegue al corazón al presidente Trump, pero sí ese párrafo que mencionas está causando mucha polémica en México. Es el párrafo de cierre de la carta donde básicamente el señor López Obrador se iguala al presidente Trump diciendo que somos producto de lo mismo, somos iguales porque desplazamos al establecimiento. Ha habido mucha polémica en el pasado año sobre si López Obrador y Trump se parecen. La mayor parte de los analistas habían tratado de separarlos. Ahora el propio López Obrador se hace parecer a Trump. ¿Es esa la mejor estrategia? No se sabe. Ahora, los puntos sustanciales de la carta, que son 2, me parece, después de leerla, es 1, sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que lleva negociaciones desde agosto. El señor López Obrador dice, tenemos que resolverlo ya porque va a tener, puede tener asuntos perjudiciales en la inversión a mediano y a largo plazo. Esa es una mejor manera de atacarlo. Bueno, así lo planteó el señor López Obrador. Y una segunda es este famoso plan de desarrollo para Centroamérica para atacar las causas de la migración. Dice que Estados Unidos y México y Centroamérica deben de crear un gran fondo de ayuda a los países centroamericanos, donde 75% de estos vayan a programas de desarrollo y 25% a temas de seguridad fronteriza. ¿Es esto un planteamiento que realmente Donald Trump puede aceptar? Hemos visto cómo en los 2 presupuestos pasados la tendencia es que la administración Trump disminuya en 33% los fondos del Departamento de Estado que incluyen la ayuda al exterior. Me parece un poco naif por parte del equipo de López Obrador de creer que esto puede ser algo aceptado por la administración Trump y sin embargo este es un primer acercamiento, es una primera carta tratada de lanzar algún gesto cordial, pero pues va a ser falta mucho trabajo para concretar algo. Pablo, ¿cómo cree usted que va a ser la relación entre Estados Unidos y México después del 1 de diciembre y qué cosa resaltaría usted de esta carta? Bueno, la relación vendrá determinada fundamentalmente por los tweets de Donald Trump y por cómo se levante cada día. Entonces es bastante difícil predecirlo. Yo creo que sería más fácil hacer el horóscopo, sería más fiable, digamos. La carta, bueno, yo creo que en principio la carta no tiene en sí misma nada de malo, dejando de lado que Trump puede considerar tal vez un insulto que le manden 7 páginas para leerlas, pero vamos, yo creo que es también una continuación de la campaña electoral en México, donde la cuestión de Estados Unidos y de Trump, por lo que sé, no fue una cuestión primordial, como cabría esperar.
Trump también se mostró inusualmente contenido a la hora de hablar de la campaña de México, tal vez porque estuviera peleándose con el resto del mundo. Pero bueno, entonces yo creo que en principio no tiene nada malo tratar de tener una buena relación con Trump. La experiencia, sin embargo, indica que esto no funciona. Es decir, Trump es una persona que solamente funciona o solamente reacciona ante dos digamos, o la adulación o las amenazas. Y ante la adulación reacciona bien al principio, pero al final mal. Tenemos el ejemplo de Theresa May, el ejemplo de Macron en Francia, etcétera, una serie de dignatarios que han tratado de tener buenas relaciones con Estados Unidos, y esto funciona durante un cierto tiempo hasta que de pronto Trump un día explota y cambia. Y en último término, efectivamente, digamos, la idea de desarrollar una especie de mini plan Marshall, digamos, por utilizar la terminología que en Europa se aplica, para reconstruir Centroamérica y evitar precisamente toda la crisis inmigratoria, me parece imposible, no solo por Donald Trump, sino también por el clima político en Estados Unidos, por el rechazo a todo lo que sea intervención en el extranjero siempre que no sea bombardear países en Oriente Medio, y además porque, digamos, no solamente es Trump, es también, digamos, el Partido Republicano, es decir, hay una política y una actitud muy clara de que todos estos problemas son problemas de los demás que nos vienen. Es decir, y lo hemos visto, por ejemplo, en televisión durante la crisis de los migrantes, la culpa es de los centroamericanos que no ponen su casa en orden. Entonces, yo creo que como iniciativa está bien. Desgraciadamente soy escéptico. Hoy precisamente el consejero delegado y presidente de JP Morgan, el mayor banco de Estados Unidos, Jamie Dimon, decía que hay que dejar de torturar a México con el Tratado de Libre Comercio, es decir, con la renegociación, y tener un marco estable y claro. Y yo creo que esto es precisamente lo que dice López Obrador, es decir, hay que tener un marco estable y claro. Las empresas no pueden estar planeando hacer inversiones o no cuando nadie sabe cuál va a ser el marco regulatorio en 1, 2 o 3 años. Yo creo que es una buena iniciativa, espero por el bien de México, de Estados Unidos y de todo el mundo que funcione, pero soy escéptico. Roger, ¿qué piensa usted? Bueno, primero faltan 6 meses prácticamente desde que López Obrador asuma el poder y su equipo de gobierno, y sin embargo él está tratando de mandar señales de que tiene poder en lo que puede ocurrir en México ahora. De hecho, el hecho de que haga una carta con tal longitud también establece un programa de cosas con las cuales no puede desviarse, y si tomamos su palabra de que decimos cumplimos lo que prometemos, tal como le dijo a Trump, ahí está un programa sobre el cual tiene que servir como línea, y puede ser una debilidad, pero también es una fortaleza porque queda un registro de lo que quiero hacer y además la actitud con la cual comienzo mi gobierno hacia Trump. O sea, establecer una base común es fundamental para cualquier gobierno con su vecino, un vecino tan dominante como los Estados Unidos. Hay otro factor, y es que ambos son parecidos, entre otras cosas, por su populismo, su carácter autoritario. Y Trump respeta el carácter autoritario de los líderes extranjeros. O sea, de hecho es parte, se ha estudiado del carácter autoritario, de que es más suave con las personas que demuestran poder, demuestran autoridad. Y López Obrador tiene no solamente ese discurso en general, sino que tiene una mayoría abrumadora en el Congreso. O sea, que puede hacer lo que dice. Con respecto al tema de la migración, hay que tener en cuenta que la migración de mexicanos hacia Estados Unidos también se ha reducido considerablemente, incluso sin necesidad del muro, por razones económicas. O sea, el hecho de que se pueda invertir una pequeña parte, proporcionalmente al tamaño de sus economías, que es lo que plantean, en Centroamérica, del cual 75% sería para programas para pobreza y 25% para seguridad, es perfectamente plausible. O sea, no es tan costoso como las ayudas hacia México en el pasado, sino que se enfoca en países más pequeños. O sea, creo que eso tiene mérito. Ahora, como dicen, hay que ver hasta qué punto la política de Estados Unidos da para aceptar ese tipo de iniciativas muy liberales, muy progresistas, ¿no? Yo creo que hay que darle el beneficio de la duda, hay que ver cómo se interactúan ellos en el final cuando asuman el poder, porque van a ser dos gobiernos con gobernantes autoritarios, con gobernantes con fuerza.
José, justamente hay otras iniciativas en México que también son importantes en este momento, que tienen que ver con las iniciativas que tiene el próximo gobierno mexicano, y es el tema de la posibilidad de la legalización de la marihuana y los cultivos de amapola, una iniciativa que ha sido lanzada por la virtual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que se ha referido a este tema justamente la semana pasada. Tengo una carta abierta para hacer lo que sea necesario para pacificar el país, dijo la próxima secretaria de Gobernación de México. Se refirió a la despenalización de la marihuana en Canadá, habló también de Estados Unidos. Hay que recordar que en Estados Unidos 39 estados de la Unión Americana de los 50 permiten el uso de la marihuana para propósitos medicinales. 9 de estos 39 estados que lo permiten no tienen ninguna restricción, y también se refirió, por supuesto, a la despenalización del uso de la marihuana en Europa. Hay quienes consideran, José, que la idea del próximo gobierno del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador de legalizar la marihuana tiene que estar acompañada de otras iniciativas si se quiere garantizar la seguridad en México. No solamente puede ser la despenalización del uso de la marihuana por sí sola. ¿Qué opina usted? ¿Qué cree usted que va a ocurrir en México? ¿Y hay posibilidades de que esta iniciativa pase por el Congreso y sea aprobada? Yo creo que de entrada esta es una prueba para el gobierno de López Obrador para ratificar que el carácter de su gobierno es de izquierda progresista y no un carácter de izquierda conservadora, porque tradicionalmente López Obrador en su discurso pues había sido muy cauteloso en este tipo de temas, también los de salud reproductiva previamente en el gobierno de la Ciudad de México había sido muy moderado. Y ahora, bueno, pues todos los activistas están viendo con ojos pues favorables que el señor López Obrador avance en esta iniciativa, considerando justamente que en octubre Canadá ya tendrá legalización del uso recreativo de la marihuana, y sería un gran momento para que coincidieran los dos aspectos, y aquí se presenta a México como quizá el país que con más justicia pudiera avanzar en este esfuerzo, dado las sangrientos pues, resultados que ha tenido la lucha contra las drogas en México. Ahora, hay que decir, en particular, la legalización, la regularización de la marihuana en México no es algo, digamos, controversial, digamos, lo apoyan presidentes como Ernesto Zedillo, el expresidente Gaviria de Colombia, el propio presidente Santos en Colombia se han pronunciado a favor, y además otras figuras de América Latina. Todo el mundo estamos esperando con mucha ansiedad si realmente López Obrador presentará reglamentos, avanzará también. Ya hay pues básicamente decisiones de las judicaturas mexicanas para permitir el uso medicinal, y sin embargo el gobierno mexicano actual del presidente Peña Nieto pone pues algunos peros a las leyes secundarias para poder instrumentalizarla. Veremos si el gobierno de izquierda de López Obrador avanza. Ahora, en el tema de la amapola y la producción de heroína que se deriva de ella, es un poco más problemático, porque en principio se tendría que considerar los tratados internacionales que le permiten a países utilizar una cantidad pequeña para dedicársela a usos médicos. Y también hay que decir, a pesar del boom que ha habido en la producción de amapola en México, dado la crisis de los opioides aquí, las últimas señales son que está disminuyendo el precio de la amapola drásticamente por la aparición de los opioides químicos de última generación en Estados Unidos. El más conocido de ellos, el fentanilo. Son muy baratos y se producen muy rápidamente con sustancias químicas, y esto está desplazando el consumo de heroína en Estados Unidos. Eso no se explica. Sí. En el 2016, Pablo, la Corte Suprema Mexicana precisamente aprobó el consumo de marihuana solo para 4 casos mexicanos. Solamente 4 mexicanos fueron autorizados por la Corte Suprema de utilizar marihuana para fines recreativos. Si es que esta iniciativa avanza, este fallo además, hay que decirlo, se interpretó como una puerta que se abría para la posibilidad de legalización. De ahí vienen un poco los antecedentes de esta iniciativa del próximo gobierno. Si es que avanza esta iniciativa, ¿cómo la va a recibir los Estados Unidos, que tiene una política frontal de lucha contra el narcotráfico en los países de América Latina? Bueno, desde luego con la administración Trump puede abrir una nueva brecha, particularmente porque el fiscal general, que es como si dijéramos el secretario de Justicia
de Estados Unidos, Jeff Sessions, es muy opuesto a la legalización de la marihuana. Y en Estados Unidos además hay una confusión legal, un conflicto de jurisdicciones, porque por un lado la ley federal prohíbe, o sea, declara ilegal el consumo de marihuana, por otro lado 39 estados y el Distrito de Columbia lo aceptan. Entonces, digamos que incluso en Estados Unidos no está claro, ni muchísimo menos. Y esto podría ser perfectamente utilizado pues, por Donald Trump o por quien fuera menester como razón para abrir una nueva crisis o un nuevo conflicto con México. De esto no cabe la menor duda. También es verdad que en Estados Unidos se ha legalizado la marihuana en muchos sitios y, bueno, los resultados parece que no están siendo malos. Hay algunos datos que son controvertidos de ciudades como Denver, donde dicen que sí que ha aumentado la delincuencia, etcétera, pero bueno, en muchos estados la marihuana está generalizada y yo creo que se consume más marihuana que alcohol, vamos. O sea, en la ciudad en la que vivimos y en la que se hace este programa, Washington, a veces la calle apesta a marihuana y sin embargo la delincuencia está cayendo. Yo personalmente pienso que en 10, 20, 30 años va a haber un problema de adicción a la marihuana considerable en Estados Unidos. Pero sí, desde luego, o sea, es decir, sería un motivo de fricción con Estados Unidos sin ningún lugar a dudas. Vamos. ¿Usted cree que sería un motivo de fricción también, Roger? Claro, por las razones que ha expuesto Pablo, pero creo que también, al mismo tiempo es inevitable que López Obrador y México sigan ese paso o siguen ese camino por el proceso gradual que ya se describió, o sea, que viene desde las decisiones de la Corte, que de alguna manera sientan el precedente que a algunos individuos en particular se les permite utilizar tanto por razones recreacionales como por razones médicas, que era el caso de una niña que sufría de epilepsia y se le autorizó pues recibir el medicamento específicamente, o a clubes donde sin fines de lucro se consume la droga por razones recreativas. O sea, ¿por qué entonces no al resto de México? Peña Nieto introdujo unas leyes que algunas fueron aprobadas, especialmente la parte medicinal. O sea, Canadá, ya, como ya lo han dicho, lo han aprobado, los estados de Estados Unidos que lo han aprobado. O sea, no hay argumentos en contra de esto. O sea, realmente va a venir. Además, hay razones fiscales. O sea, puede ser una fuente de ingresos para el Estado. Y por otro lado, el tema de la amapola no es solamente la droga y la heroína, es el tema de la morfina. O sea, México importa morfina, pero es el segundo productor de amapola. O sea, hay razones por las cuales uno cree que es inevitable que eso se va a dar. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos a Club de Prensa. Las repercusiones entre los demócratas y republicanos por la conferencia de prensa que dio el presidente Donald Trump junto al presidente Putin continúan. En esa conferencia de prensa, como todos recordamos, el presidente Donald Trump no solamente pareció apoyar al presidente Putin en las conclusiones, en negar la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, sino que además criticó públicamente a sus propios servicios de inteligencia por esas conclusiones en donde los servicios de inteligencia de manera unánime coinciden en que sí hubo interferencia del gobierno ruso en las elecciones presidenciales de 2016. Hay una encuesta precisamente que publica hoy el diario The Washington Post y la cadena ABC que reflejan que la mayoría de estadounidenses está en desacuerdo con el desempeño del presidente Trump en esa conferencia de prensa y en su reunión con el presidente Putin. El 50% de los estadounidenses encuestados desaprueban la forma como el presidente Trump manejó la reunión con el presidente Putin en Helsinki. El 33% la aprueba. Considera que el desempeño de Trump frente a Putin fue el adecuado, 18% no opina, 56% desaprueba a Trump por decir en conferencia de prensa junto a Putin que dudaba de las conclusiones de inteligencia de Estados Unidos y que el gobierno ruso intentó influir en los resultados de las elecciones. 26% aprueba al presidente Trump por expresar dudas sobre las conclusiones del servicio de inteligencia sobre la interferencia rusa. El 40% de los estadounidenses piensa que Trump fue demasiado lejos y apoyó a Putin. El 35% de los estadounidenses encuestados creen que Trump manejó bien a Putin y el 15% no cree que que Trump no fue tan lejos como para apoyar a Putin. ¿Qué le sorprende más de estas cifras y cree usted que hay ahora un caldo de cultivo entre los estadounidenses para pensar que sus servicios de inteligencia realmente no concluyeron en que sí hubo interferencia del gobierno ruso en las elecciones presidenciales del 2016?
No parece que hubiese dudas sobre eso. De hecho, la población, el reflejo de la encuesta es que hay, de hecho, un mayor rechazo a Trump y el doble del rechazo fuerte a Trump cuando se trata de la manera de juzgar a los servicios de inteligencia y las conclusiones. Es menor en cuanto el rechazo cuando se trata de cómo manejó la reunión con Putin, ese mismo, que uno no sabe si concluir que esto es lo que decíamos antes, una debilidad del presidente ante personalidades autoritarias, o en efecto tiene algo sucio escondido que teme que salga, o que en efecto quiere establecer una relación más productiva con la segunda potencia nuclear del mundo. O sea, Estados Unidos es 10 veces militarmente, 10 veces más fuerte que Rusia, tiene más alianzas económicas de mayor poder, la economía más importante con respecto a una economía que está en una situación frágil. O sea, no habría por qué pensar que Estados Unidos tiene que arrodillarse ante Rusia, y sin embargo esa fue la impresión que causó. De manera que el tema no creo que vaya a cambiar. Hay una general aceptación de que hubo una interferencia de los rusos en las elecciones. Lo que no está claro es si hubo la complicidad de la campaña de Trump en esa interferencia. Y es lo que a Trump le parece afectar más. O sea, cada vez que se ataca este tema, disminuye el tema de la interferencia rusa porque él ve que su legitimidad se ve cuestionada. O sea, eso es un tema a considerar. Por otro lado, la encuesta refleja la polarización muy grande. No es tan marcada esta vez entre los republicanos la aprobación hacia el manejo de la reunión en Helsinki. O sea, ciertamente, dice, 66% de los republicanos aprueba el resultado de la reunión, mientras que 83% de los demócratas la rechaza, lo cual ahí hay una marcada diferencia en líneas políticas. Pero al mismo tiempo, vemos cómo los republicanos siguen pensando que hoy día Estados Unidos está en mejor posición para manejar su influencia o para ser más poderoso en su política internacional que hace 6 meses o el año pasado, ¿no? Sí, otra cifra de esta encuesta, José, es que entre los republicanos pareciera haber que hay un poco mayor división sobre las conclusiones de inteligencia. Entre los republicanos, el 51% de ellos, de los encuestados, aprueba a Trump por expresar sus dudas de las conclusiones de inteligencia sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. 31% de los republicanos desaprueba a Trump por expresar sus dudas de la inteligencia estadounidense. Es decir, no hay unidad entre los republicanos, entre votantes republicanos, respecto del tema de las conclusiones de inteligencia. De manera unánime, no todos los republicanos creen que hay motivos para dudar de la inteligencia estadounidense. Entre demócratas, 78% de los demócratas desaprueba que Trump diga que tiene dudas de las conclusiones de sus propios servicios de inteligencia. ¿Qué piensa usted de esta encuesta? A mí me parece que hay que ponerlo en una perspectiva aún más amplia. Me parece que este tipo de resultados, el que los republicanos estén pues básicamente convalidando la actitud de Trump de algún tipo de pues amistad con Rusia, y también, por ejemplo, que los republicanos, los votantes, estén convalidando en otras encuestas las medidas proteccionistas de Donald Trump, habla de cómo el factor Trump ha transformado el sistema político estadounidense. Previo a esta campaña de 2016, jamás uno se hubiera imaginado que los republicanos iban a abandonar la ortodoxia del libre comercio o de una posición directa hacia Rusia. Y esto nos habla de qué tan moldeables son los votantes y qué tan efectivo es Trump al transmitir y comunicar directamente con la base republicana. A mí me parece que lo que más causa pues, intriga, digamos, más curiosidad es, en general, Trump tiene una aceptación de 87% entre los votantes republicanos, prácticamente una unanimidad frente a él, y solo 66% apoyan la aproximación hacia Rusia. Pues tampoco es una baja dramática. Considerable. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que ven los votantes republicanos en Trump para no abandonarlo a pesar de cualquiera de los escándalos? Pareciera que esa máxima de que puede matar a alguien en la Quinta Avenida de Nueva York sin que sufra ningún problema, pareciera que es cierta.
Sí, justamente, pese a que en esta encuesta la mayoría desaprueba la gestión de Trump y su desempeño con relación a la conferencia de prensa en Helsinki, sigue siendo consistente ese 30 y tantos % de apoyo permanente al presidente Donald Trump. Incluso si se compara con una anterior encuesta que también publicó The Washington Post al inicio de julio, donde la desaprobación en general de Trump era del 53% y todavía tenía un 43% de aprobación. ¿Qué piensa usted, Pablo? Sí, yo creo que, estoy completamente de acuerdo con mis compañeros. Es decir, yo creo que a los votantes republicanos, si Trump les dice que salten por la ventana, saltan. Es decir, el grado de fe que tienen en Donald Trump no es de este mundo, verdaderamente. Trump, es decir, cuestiones que normalmente a los republicanos les provocaban sarpullidos y de las cuales no se habla. El déficit federal en Estados Unidos, la deuda federal, están absolutamente disparados. El libre comercio, que era una cuestión clave para los republicanos, bueno, está yéndose al garete. Es decir, y yo creo que esta encuesta demuestra esto, es decir, demuestra que tal vez la cumbre de Helsinki fue moderadamente mala para Trump, en el sentido de que no expandió su apoyo, pero lo redujo muy poco, es decir, volvió a confirmarse la misma dinámica que llevamos viendo en Estados Unidos desde que Donald Trump ganó las elecciones, es decir, que hay un núcleo de votantes que literalmente apoyan a Trump en todo. Una cosa verdaderamente llamativa y que a mí me parece verdaderamente peligrosa incluso, es decir, Trump está llevando a cabo un asalto al Estado, está cuestionando el Estado. Está cuestionando los servicios de inteligencia, está cuestionando los servicios de seguridad, está cuestionando la policía. La semana pasada cuestionó la Reserva Federal, que es el principal organismo independiente de gestión de la economía, y los republicanos lo están apoyando. Y yo creo que esta es la gran cuestión. En el caso de la rueda de prensa con Putin, es decir, no es ya que Trump dijera que no cree a sus propios servicios de inteligencia, que no cree a su propio equipo, a la gente con la que él se sienta. Es que después no le contó a su director nacional de inteligencia de lo que había hablado con Putin. Es más, en la rueda de prensa con Putin, Trump dijo que la culpa era de Estados Unidos. Es decir, cuando un presidente, que además es ultranacionalista, sale ante las cámaras de todo el mundo y dice somos un país de idiotas, que es lo que Trump vino a decir y que es lo que suele decir además en los mítines, somos estúpidos, esto lo dice él mucho, y la gente le sigue apoyando, verdaderamente desafía todas las leyes de la gravedad política. Una cosa muy rápida, sí. María Luisa, pues también creo que marca se ve claramente cómo está desconectado lo que se dice en los medios de cómo viven los votantes republicanos. Son dos Estados Unidos completamente distintos. Si uno ve la televisión por cable, excepto por Fox, uno pensaría que estamos cerca de una crisis de gobierno. Incluso la prensa internacional nos tragamos a veces ese cuento. Pero realmente el apoyo a Trump es todavía sólido. Todavía no está claro que los demócratas vayan a ganar en las elecciones de medio término de noviembre. Y esto sí nos habla de quizá vivimos en una burbuja por no ir justamente a donde viven estas personas. Vuelvo con usted, Pablo, para hablar sobre su país, sobre España, porque este fin de semana Pablo Casado fue elegido como el nuevo presidente del Partido Popular, el partido de derecha española. Casado ha asegurado que el PP es el partido de la vida y de la familia. No hay nada más progresista que defender la vida y la capacidad de las familias para tener hijos. Ha anunciado además que se va a oponer, entre otras cosas, a la ley de la eutanasia que quiere llevar adelante Pedro Sánchez. Pablo Casado además ha criticado al presidente, al que fuera presidente del PP y ex presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, por su gestión durante la crisis catalana. El PP fue sacudido, como todos recordamos, por una crisis de corrupción sumamente seria que alcanzó a 29 empresarios y funcionarios de España. La justicia española dictaminó que se habían beneficiado estos funcionarios de una red de corrupción por más de 4 décadas y incluso el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, fue imputado por la justicia en ese escándalo de corrupción. ¿Qué significa la elección del nuevo presidente del partido del PP, Pablo Casado, y cómo va a influir eso en la nueva dirección que va a tener o la dirección que va a tomar el nuevo gobierno español? Yo creo que se puede mirar desde varios planos. Uno es, digamos, desde el plano internacional. Yo creo que es muy curioso el caso, la sucesión de Mariano Rajoy dentro del Partido Popular. Repite la misma dinámica que estamos viendo, yo creo, al menos en todo Occidente. Es decir,
Casado iba contra la que había sido vicepresidenta con Rajoy, Soraya Sáez de Santamaría. El principal argumento de Soraya era yo tengo experiencia política, este chico es nuevo, no sabe, tal y cual. Ganó Casado. Es como Trump versus Hillary, es como Macron en Francia, como el nuevo gobierno en Italia. Es decir, es una dinámica que se repite mucho. Es la misma dinámica que experimentó el Partido Socialista cuando el actual primer ministro, Pedro Sánchez, derrotó a Susana Díaz, que había sido que es la presidenta del gobierno de Andalucía, que era, digamos, la candidata del establishment. Entonces, en este sentido, elegir a un tipo nuevo es algo que tiene, yo creo que es casi como de pronto una garantía de triunfo, ¿no? Y en el caso particular de España, si es nuevo y guapo, tanto pasa con Casado como con Pedro Sánchez, de quien dicen que lleva un espejo en el bolsillo, de la americana, siempre, de la chaqueta, pues esto puede ser muy útil. Y luego sí, Casado, durante el mandato de Rajoy se le reprochó mucho a Rajoy, por un lado, que no entrara en temas sociales, como por ejemplo el aborto, el derecho a la vida, etcétera, y también que nunca diera explicaciones. Había quien decía que esto lo hacía por jugar con la ambigüedad, y también quien decía que esto lo hacía pues lisa y llanamente pues porque tenía un carácter más bien autoritario y no le gustaba dar explicaciones. Pero Casado, digamos que sí que ha puesto como un programa muy claro. En los 15 años de Rajoy nunca jamás se habló del aborto, por ejemplo, o de la eutanasia. Casado sí que lo ha hecho muy claro. Esto es interesante porque digamos que el principal competidor electoral del Partido Popular es Ciudadanos, que es un partido de derecha pero más liberal en materia social, con lo cual no está muy claro, digamos, esta actitud. Hasta qué punto puede ser eficaz electoralmente, digamos, mover a la derecha al partido. Donde sí que puede ser muy eficaz es en la cuestión catalana, donde a Rajoy se le ha reprochado de nuevo haber actuado de manera titubeante o sin dar explicaciones, etcétera. Casado ahí sí que ha entrado directamente a competir con Ciudadanos, a dar un mensaje mucho más claro. Lo que sí que parece claro, digamos, que esta época de 15 años de ambigüedad calculada del PP con Mariano Rajoy se ha acabado. Ahora viene un líder que está tomando riesgos. Y bueno, veremos lo que sucede de aquí a dentro de un año y medio, cuando probablemente haya elecciones, o 2 años. Personalmente yo creo que es muy difícil que prácticamente ninguno de los 4 grandes partidos en España logre una mayoría absoluta. Otra cosa es que el PP gane y con el apoyo de Ciudadanos, etcétera, pero bueno, ahí ya entraríamos en cuestiones de aritmética electoral. Pero lo que sí que es claro es que es un cambio más claro hacia una línea ideológica mucho más marcada. Hacemos una pausa y ya regresamos después de este corte comercial. ¿Qué tal? Volvemos al Club de Prensa para hablar ahora de una polémica que se ha desatado después de que el comediante de origen sudafricano Trevor Noah, que es el conductor del programa de sátira política Daily Show, le respondiera al embajador de Francia de Estados Unidos, Gerard Araud, quien le criticó a él por haber dicho después del Mundial que el Mundial lo había ganado África. Todo comenzó cuando Trevor Noah, sudafricano que ha nacido en ese país durante el apartheid, pero que es ciudadano estadounidense, bromeó sobre el triunfo de Francia en el Mundial y dijo: ha ganado el equipo africano. El diplomático francés le escribió una carta criticando la conducta, su conducta al comediante, lo acusó de racista. El embajador francés en Estados Unidos le dijo a Noah que los negros que nacen en Francia son también franceses. Francia no se refiere a sus ciudadanos en base a su raza, religión u origen. Ellos son jugadores educados en Francia y aprendieron a jugar el fútbol en Francia. ¿Cómo vio la respuesta que le dio el embajador a Trevor Noah? ¿Quién tiene la culpa? ¿Trevor Noah por iniciar esta polémica o el embajador francés por responderle? Bueno, yo creo que siempre es peligroso meterse en un debate con un cómico. Pero en todo caso, yo siguiendo el argumento de Trevor Noah, quiero felicitar a Suiza por tener un presentador de televisión, comediante, que logra que el embajador francés le envíe cartas. Porque el padre de Trevor Noah es suizo, aunque él va de sudafricano. Entonces, claro, si aquí empezamos a mirar los ancestros de todo el mundo,
entramos en un terreno muy peligroso en el cual entra la izquierda de Estados Unidos con mucho gusto, que es, digamos, la política de identidad. Gerard Araud es un personaje curioso que le gusta meterse en peleas, que una vez puso un tuit dirigido a Donald Trump diciendo: usted es un ser humano despreciable, aunque después lo quitó y había sido un malentendido por otro tuit de Donald Trump. Pero yo creo que Araud, en esta ocasión, tal vez enviar la carta no fuera lo más adecuado, porque es darle una importancia a un cómico suizo que no se la merece, pero yo creo que tiene razón. Es decir, los jugadores son franceses y punto. Es decir, creo que 9 de los 11 nacieron en Francia. Ellos mismos han reclamado su nacionalidad francesa. Cuando Macron, el primer ministro o el presidente francés, visitó el vestuario de la selección con un soldado que había sido herido en la intervención francesa en Mali, los jugadores le aplaudieron, etc. Y bueno, yo entiendo que, bueno, que el chiste de que si es una selección africana o no puede ser gracioso. Es el mismo chiste que Marine Le Pen hizo cuando dijo que ya no reconocía en la selección francesa a su propio país porque eran negros y árabes. Y desde luego, si Trevor Noah, en vez de ser mulato o negro, hubiera sido blanco y hubiera dicho esto, probablemente lo habrían despedido. Roger, ¿quién se equivocó en esta polémica? Es que están puestas dos de los temas más, un tema fundamental de la época. Uno es la identidad, o sea, la identidad política que viene por tu raza o tu origen, y el tema de la inmigración. Y por supuesto el tema nacionalista que siempre va pegado al fútbol. O sea, creo que no hay uno que tenga razón. O sea, creo que los dos se equivocaron. Porque por una parte, como decir, esto es un chiste y lo te respondes con seriedad, terminas haciendo la cómica, ¿no? O sea, luego, en el caso de Trevor Noah hay que ver su historia. Ciertamente es un hijo de un suizo y una sudafricana negra que vivió en el periodo del apartheid en un estado de marginación tremenda y creció a convertirse, bueno, en una figura de la televisión tan importante, multimillonario, o sea, millonario, tiene un apartamento de más de $10 millones en Nueva York. O sea, es un hombre exitoso que puede estar en esa posición debido a que pudo superar todas las resistencias a su color y a su origen como inmigrante. El hecho de que él, de hecho lo decía, respondía, o sea, ganó África, lo decía como en un sentido de identidad. Yo soy africano y me veo allí reflejado. O sea, él decía, no es que estoy negando lo francés de los jugadores africanos, jugadores del equipo francés, sino que estoy reconociéndolo dentro de mi africanidad. De manera que, bueno, para cualquier que ha jugado o que ha visto este Mundial de Fútbol y se ha identificado con uno u otro equipo debido a cierta cercanía étnica o origen social o nacional, eso es comprensible. Por otro, creo que es el tema de la identidad política que nos pone a preguntarnos qué somos, y porque somos una raza, somos nuestro color, somos de dónde venimos, dónde estamos, dónde nos educamos. O sea, ciertamente hay un debate mundial que tiene que ver con un reconocimiento de nuestras diferencias, y eso, este debate a lo mejor nos lo permite plantearlo. Siguiendo con el tema futbolístico, le pregunto, José, sobre otra controversia que tiene que ver esta vez con un jugador del equipo de la selección alemana de fútbol que renunció a ser parte de la selección alemana de fútbol. Se trata de Mesut Özil, futbolista alemán que tiene ancestros turcos y que decidió no ser parte más de la selección alemana debido a que se produjo una controversia porque él se tomó una fotografía con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y una serie de críticas después de esta fotografía. Cuando ganamos soy alemán, dijo el futbolista respondiendo a las críticas. Cuando perdemos soy inmigrante. El futbolista dijo que habría hecho de todas maneras esa foto independientemente de quién fuera el presidente de Turquía, que él solo es futbolista y que no es político y que solo habló de fútbol con Erdogan. Pero hay que recordar que Erdogan es sumamente criticado a nivel internacional por su posición con respecto a derechos humanos, por su posición respecto a la libertad de prensa en su propio país, y coincidentemente su gobierno tiene una relación sumamente tensa con el gobierno de la primera ministra alemana Angela Merkel. ¿Cómo vio usted esa controversia? Bueno, de entrada,
dejando de lado quién tiene la razón, me parece que es un golpe muy fuerte contra la imagen de una Alemania pues cosmopolita, multirracial, que se quiere presentar todavía más moderna, porque realmente sí pone en cuestión justamente la tolerancia que tiene el pueblo alemán hacia, pues básicamente, imágenes que en principio serían inofensivas. Ahora, dejando de lado esto, pues, ¿qué tan sabio fue Mesut Özil de tomarse esa foto? Entiendo bien que hay ocasiones en que no te puedes, pues básicamente, pues evadir el tomarte una foto con una celebridad, con alguien incómodo y que hay que tomársela porque es el momento. Pero básicamente esta fue una opción que él tomó junto a otros 2 jugadores y aunque no haya significado digamos, un apoyo total a las políticas de Erdogan, él sabía que iba a provocar algún tipo de resquemor. Y por otro lado también el pueblo alemán también me parece un poco ingenuo al creer que esto significa un apoyo total pues a estas políticas pues básicamente pues casi autoritarias de Erdogan. Y por otro lado sí nos refleja pues básicamente la animadversión que no necesariamente contra los jugadores de origen turco, sino contra el odio que hay a Erdogan dentro de Alemania. Sí, hay que recordar que además en Alemania, Pablo, hay unos 3,5 millones de turcos de origen, alemanes de origen turco. ¿Cómo ve usted esta controversia? Hombre, yo creo que Özil, si él hubiera publicado, si jugara un equipo turco y hubiera publicado la carta que ha publicado, lo hubiera metido en la cárcel. Entonces, es decir, estaba haciéndose una foto en campaña electoral con el jefe de Estado que ha metido a más periodistas en la cárcel del mundo. Como periodista es algo que yo le agradezco extremadamente a este jugador de fútbol. No lo sé, del mismo modo que, por ejemplo, a Maradona lo criticaron cuando se hizo sus fotos con Fidel y Raúl Castro, etcétera. A mí me parece perfectamente lícito. Es decir, no creo que, por lo que he visto, al menos a un nivel oficial, nadie criticó a Özil por hacerse una foto con un turco, con un jefe de Estado turco, con un jefe de Estado de un país que no es de la Unión Europea, que es de un país musulmán. Lo criticaron por hacerse una foto en periodo electoral con un presidente que no es democrático y que opina que la democracia es un error. Un presidente que, digamos, que a las minorías dentro de su propio país las trata tan bien, que ha invadido Siria para combatir a los kurdos, con lo cual después puede pedir que traten muy bien a los turcos en Alemania. Con lo cual me parece que Özil está jugando exactamente... él dice cuando gano soy alemán, cuando pierdo soy turco, pero también es cuando... depende, o sea, yo quiero ser turco o alemán, depende del caso. Es como Trevor Noah. ¿Usted es americano o es africano? O es las dos cosas, porque Trevor Noah sí nació en una familia en el apartheid, etcétera, pero fue una escuela privada en Sudáfrica. ¿Cuántos negros iban a una escuela privada de Sudáfrica en los años del apartheid? Aunque su madre estuvo en la cárcel por haberle tenido como hijo, vamos. Es decir, todo este juego de las identidades es muy ambiguo. Es decir, yo soy una cosa ahora, espero un momento que me pongo ahora la chaqueta de ser otra cosa diferente. Entonces, bueno, evidentemente Özil ha sido objeto de ataques racistas en la cancha, etcétera, porque mucha gente, muchos fans de fútbol son muy brutos a la hora de llamar cosas a los jugadores. Eso, desde luego, es inaceptable, pero Özil, por ejemplo, incluso la propia canciller alemana, Angela Merkel, la ha defendido. Con lo cual yo creo que también él juega un poco, digamos, la ley del embudo, como diríamos en España. Hacemos una pausa, ya regresamos. ¿Qué tal? Regresamos al programa, pero solo para despedir porque se nos acabó el tiempo. Les agradecemos mucho a los invitados el día de hoy. En primer lugar, a Roger Santo Domingo, analista político venezolano, a José Díaz Briceño, corresponsal del diario Reforma, y a Pablo Pardo, corresponsal del diario El País de España, del diario El Mundo de España. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos vemos en otra oportunidad.